Bueno, la hemostasia primaria, lo que entendí es donde surge la coagulación para que deje de fluir tanta sangre al exterior, del interior del cuerpo al exterior, y pero sin dejar de que corra la demás sangre al interior. Entonces, como dijo Sergio, es un tapón paquetario y disminuye, pues, y después viene la segunda etapa, que pues, no sé Pero, quién la va a explicar. ¿quiénes son los Ajá. componentes, Amaury? O sea, ¿quiénes son los factores que llevan a cabo la hemostasia primaria? Um, O sea, si hablas de un tapón hemostático, sí, pero ¿quiénes son los participantes del tapón hemostático primario? híjole. Que era la tarea que les dejé, ¿no? Sí, sí, sí. Son ¿Entregaste la tarea? Sí, ¿verdad? sí, sí, sí la entregué. Entonces, ¿cuáles son los componentes? Los constituyentes creo son las plaquetas, factor de Willebrand, algo así, no Ujú. sé cómo se pronuncia, y la pared del bajo. Ajá, También están las células endoteliales, este, proteínas adhesivas, ajá, y no me acuerdo de otra, pero a mi parecer, según yo, lo que me acuerdo es eso. ok. Vinisa, ¿por qué no entregaste la tarea? ¿Por qué no entregaste? Bueno, entonces háblanos de los componentes de la hemostasia primaria. Ajá, ajá, ujú, ujú. Bueno, y bueno, respecto a lo que ustedes están comentando en cuanto a que los componentes, ¿qué es la hemostasia primaria? Bueno, la hemostasia, de hecho, creo que hasta es un tema que ustedes, que hasta ustedes vuelven a revisar incluso en cirugía, ¿no? Ustedes tienen que volver a ver el tema de hemostasia. Entonces, el tema de hemostasia incorpora o se relaciona con múltiples materias respecto a que la hemostasia, como veíamos ayer, o desde el punto de vista que ustedes están considerando y que mencionó a Mauri, por ahí comentó algo Sergio, que es como el proceso en el cual se interviene o intervienen bastantes factores, bastantes componentes, con el objetivo de uno, evitar la pérdida de sangre, pero también pues mantener una fluidez de la sangre, ¿no? Ustedes saben que la sangre tiene que fluir a cierta presión, debido a que si en algún momento esta presión se ve afectada o la sangre está estática en un vaso sanguíneo, pues puede desarrollar la formación de algún trombo o de algún émbolo, ¿no? Entonces, en el caso de los temas que ustedes veían el semestre pasado de trombosis, embolia, muchas de las causas es por una alteración de la hemostasia. Entonces, a mí me gusta mucho este tema porque prácticamente les ayuda mucho a identificar los principales causas de hemorragias en los pacientes. ¿A qué me refiero con esto? Pues hemorragias que de alguna otra forma son de manera súbita o inexplicada, ¿no? Entonces, todos los animales, todos nosotros tenemos hemostasia, todos tenemos estos procesos que nos van a ayudar a mantener de una manera líquida la sangre, que no se formen coágulos y por ende que se mantenga su función normal y también va a evitar la pérdida de sangre para poder
no perder volumen, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de la hemostasia. Entonces, la hemostasia, como les decía, va a participar o se va a generar siempre que haya una hemorragia, ¿no? De manera general, aquí les pongo en la imagen varios tipos de hemorragias que ustedes seguramente ya revisaron en otras materias, que es epistaxis, ¿no? Que es sangrado en la nariz, hemartrosis, hematuria, hemoperitoneo. Y ustedes recordarán que desde el punto de vista nomenclatura, ustedes saben que ustedes tienen que utilizar estos términos porque pues ya están estudiando la parte clínica, ¿no? Ya están llevando, como estamos viendo, patología clínica y ya van a empezar a llevar pues, materias clínicas en donde ustedes tienen que aprender a designar el nombre correcto de acuerdo a la hemorragia. Entonces, de manera explícita, a lo mejor el propietario lo maneja como sangrado en la nariz, pero el término clínico médico es epistaxis, ¿no? Y bueno, en el caso de la epistaxis, pues cuando nosotros tenemos pacientes con este tipo de hemorragia, pues siempre consideramos si es de manera bilateral o unilateral, ¿no? Para poder nosotros saber específicamente de cuál sería el posible origen, ¿no? De igual forma, la hemartrosis, que es hemorragias en las articulaciones, a lo mejor es muy poco frecuente ver, pero muchas de las veces puede ser un hallazgo de necropsia. Ustedes saben que durante el procedimiento de la necropsia tenemos la obligación de evaluar los miembros y específicamente las articulaciones, ¿no? Para poder ver o descartar que hubiera, para descartar que hubiera, para descartar que hubiera algún tipo de alguna lesión articular, secundaria a algún agente infeccioso, etcétera, ¿no? También está la hematuria, que es una pérdida en orina, pérdidas muy pequeños. En el caso de la hematuria deben tener mucho cuidado porque el hecho de, por ejemplo, no hay que esperar a que nuestro paciente orine color rojo para asegurarnos que está perdiendo sangre. Muchas de las veces son pérdidas microscópicas o muy, muy, muy ligeritas que al ser poquita cantidad de eritrocitos pueden no llegar a pigmentar la orina. Entonces, a estas muchas de las veces las hematurias las podemos clasificar en hematuria macroscópica y hematuras microscópicas. ¿A qué me refiero con esto? Una hematuria macroscópica es cuando realmente vemos la coloración de la orina. Como el caso que me está mandando Aldair, que no me mandas las pruebas de laboratorio, únicamente me mandas fotos del caso donde está orinando como medio rojizo, ¿no? Entonces, parte de la observación del caso que revisé de Aldair, donde solo tengo, creo que el Word y no vienen descritas las pruebas. Si las tuvieras, pues por favor adjúntamelas para poder Profe, ver, ¿sí? es que se supone que los dueños apenas iban a hacerle los estudios, por eso no le agregué estudios, pero ya se los hicieron y ya apenas por eso le voy a mandar ahora sí que otro avance. Sí, claro, puedes mandar los avances. Ahorita, por eso te hago la observación de que me vayas, o sea, si tú sabes que va a tener los 4 estudios, no tengo problema, puedes empezar a trabajar en él. Entonces, solo te hago la observación porque solo me mandaste las fotos y la explicación del caso. Pero si tú sabes que hay más pruebas o ya las realizaron, puedes mandármelas sin ningún problema. ¿Sale? En el caso de Ingrid y de Vinisa, me mandaron varios casos, de uno de gatito, el otro de piómetra, me parece el otro que es de un traumatismo, unos son de revista, por ahí me mandaron una de Max, ¿no? Entonces, al final les voy a hacer la selección de cuál sería el caso mucho más completo. En el caso del Max, no sé qué otra información tengan, porque solo me mandaron las fotos de los estudios realizados de laboratorio, pero no tengo más información al respecto. Entonces, sí, médico, quedó el médico Trujillo en apoyarnos a darnos más, bueno, otros documentos que él tiene, pero me dijo que estaba buscándolos. Bueno, entonces hay que estar pendiente de eso. En el caso de las revistas, están completos, están bien, solo no, a veces la química no viene toda completa, pero vamos a esperar a que si vamos a darle un poquito de tiempo al médico Trujillo, si es que les completará ese caso, para que ustedes tuvieran más conocimiento porque están teniendo contacto con el médico. Entonces vamos a darle un tiempecillo al médico Trujillo que mande la información y si en el caso se las mandara, vamos a ocupar el del médico Trujillo. Si vemos que a lo mejor el médico no las encuentra, pues ya tomaríamos a lo mejor el caso de piómetra que me mandaron, o me gustó más el de piómetra que el del gato, ¿no? Entonces, en primer lugar, esperamos el del médico Trujillo, vamos a darle, no sé, una semana para que a ver si encuentra las pruebas. Si vemos que a lo mejor le está costando trabajo colectar la información, pues ya tomamos la opción 2, que sería la piómetra. ¿Sí? ¿Equipo? Una pregunta. Ok.
Yo tengo una pregunta. ¿Los casos se los enviamos a su correo o al Classroom? Es que yo se lo envié, pero a Classroom. Ah, ok, lo checo entonces. ¿Vale? No te Entonces preocupes. Vale. se lo sigo No, no, enviando. no, yo lo reviso en el Classroom, no te preocupes. Yo lo Ok, busco. gracias. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿por qué les decía esto? Porque vamos a tener hematuria macroscópica y hematuria microscópica, ¿no? Entonces, en la hematuria macroscópica es cuando vemos al paciente literal está orinando sangre, ¿no? Entonces, sí podemos asegurarnos de que, pues está, la hematuria es evidente, ¿no? Pero muchas de las veces vemos la orina color amarillo y pudiéramos pensar que es una orina normal, ¿no? Pero muchas de las veces al mandar el estudio de laboratorio nos arroja que se está perdiendo sangre. Entonces, porque es una hematuria microscópica, es decir, tienen pérdidas microscópicas. Entonces, es un poco engañoso, ¿sale? Entonces, si ustedes ven un paciente que sospechan que puede estar perdiendo pérdidas sanguíneas, puede estar teniendo pérdidas sanguíneas, perdón, por orina, pues es conveniente que un estudio de laboratorio, como un examen general de orina o urianálisis, pudiera confirmarles esta información. También tenemos el hemoperitoneo, que es la acumulación de sangre en el peritoneo, hemitórax, ifema, que es en el ojo, sangrado en el ojo, petequias. Creo que esta clasificación de hemorragia lo vieron bien con la maestra Ángeles el semestre pasado. Hematomas, ¿no? Todo el tipo de sufusiones, todas las hemorragias que conocemos. Hematemesis, que es vómito con sangre, hematoquesia y melena, ¿no? Que en uno es sangre digerida, en otro es sangre completa, para poder conocer exactamente dónde está el sangrado, si es a nivel de estómago o a nivel parte caudal, como colon. Entonces, esto nos va a ayudar, ¿no? Entre hematoquesia y melena, que seguramente sí ya lo revisaron. Equimosis, hematomas y todas las hemorragias que ustedes quieran. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuándo tenemos que evaluar la hemostasia en un paciente? ¿Cuándo probablemente vaya a ser sometido a una cirugía o cuando ya estamos observando de manera evidente una hemorragia? Entonces, en pacientes, por ejemplo, me ha tocado ver que son que llegan a la consulta y te hablan que tiene anemia inexplicable, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos anemias de manera inexplicable, siempre tenemos que preguntarnos, ¿está perdiendo sangre? Y muchas veces no lo podemos descartar al 100%. El hecho de no ver la hemorragia no significa que no está perdiendo. Un ejemplo muy claro es la hematuria, que les digo, me ha tocado ver gatos que quienes están orinando con sangre, pero como es una pérdida mínima, no cambia la coloración de la orina y los propietarios dicen orina normal, y cuando le hacemos la tira reactiva de sangre en la orina, vemos que está teniendo grandes pérdidas, entonces es el origen de la anemia. Entonces estamos hablando que la vitamina K o a lo mejor el hierro que le pusieran, por más de que le ponen hierro, pues ese hierro el gato sigue perdiendo. Entonces de nada sirve que le pongan hierro para tratar de restablecer la anemia si no han controlado la hemorragia. De igual forma, en medicina de laboratorio también hay una prueba que se llama sangre oculta en heces. Así se llama la prueba, sangre oculta en heces, literal, porque pueden tener pérdidas mínimas de sangre por heces sin verlo macroscópicamente y probablemente no cambie la coloración normal de las heces, pero pueden tener pérdidas ocultas. Entonces, sí es importante que ustedes valoren si sospechan que el animal está perdiendo sangre que no es evidente físicamente. Entonces, tenemos que echar mano de técnicas de laboratorio que nos pudieran conformar la información. Entonces, siempre que tengamos una hemorragia, pues vamos a tratar de evaluar la hemostasia, porque muchas de las veces confundimos o generalizamos que una hemorragia pues es problemas en la coagulación, ¿no? Y muchas veces lo aquejamos a aplicarles vitamina K. Digo, yo no estoy en contra de la aplicación de la vitamina K, sino a lo que quiero darles el mensaje es que la vitamina K funciona cuando el problema es la vitamina K. Cuando es un problema plaquetario, la vitamina K no tiene una participación en específico y entonces el animal sigue perdiendo y estamos perdiendo tiempo también en tratar de esperar que la vitamina K funcione cuando pues nunca va a funcionar porque el problema no es la vitamina K, ¿no? Que como la vamos a ver más adelante. Entonces, siempre que tengamos hemorragias, nunca se olviden de evaluar cuando tengan hemorragias de manera inexplicable. Claro, cuando es un traumatismo, pues bueno, es evidente porque es la hemorragia, ¿no? Si se cayó, si se fracturó, si lo van a operar, pues obviamente la pérdida, la hemorragia es secundaria y lo conocemos. Pero cuando tenemos hemorragias inexplicables de manera súbita y que nunca había experimentado ese cambio, o hoy amaneció sangrando y ayer estaba bien, ¿no? O sea, es una hemorragia inexplicable y que al final no tiene una causa aparente en el momento de la inspección del paciente.
Entonces, los tipos de hemostasia son 3, como ayer les ponía en la tarea, que son hemostasia primaria, hemostasia secundaria y la terciaria, que se llama fibrinolisis también. Desde el punto de vista, se le llama tipos de hemostasia, pero análogamente se pueden considerar etapas. ¿A qué me refiero? Que son etapas que necesita que se presenten las 3. Si alguna de ellas faltara, hay problemas. En un paciente sano, las 3 tienen que participar, las 3 tienen que tener un efecto al 100%. Si alguna de estas 3 etapas se altera, hay problemas. Y problemas fuertes que pudiéramos pensar, bueno, de un proceso fisiológico normal, si no se controla, si no se lleva, no se regula, pues se convierte en una patología, ¿no? Entonces, la primera que vamos a ver es la hemostasia primaria. Y como les pregunté en la tarea que ustedes me enviaron y que ahorita estábamos revisando, pues, ¿cuáles son los componentes? O sea, ¿quiénes son los actores que voy a necesitar? Por ahí Vinisa mencionó varios, y que el endotelio, y que las proteínas, y los glucoproteínas, por ahí también en el chat pone Sergio. Sí, pues exactamente, pero la hemostasia primaria tiene 3 componentes fundamentales. Fundamentales me refiero a que no puede faltar alguno de ellos. El primero es el endotelio vascular. El endotelio vascular, ustedes sabrán que es pues la capa íntima del vaso sanguíneo. Ustedes recordarán que tiene 3 capas: íntima, media y adventicia. Y la capa íntima pues está compuesta por células endoteliales, que son las que tienen contacto con la sangre, y las células endoteliales pues son las encargadas de mantener el endotelio vascular de manera íntegra y evitar cualquier alteración que pueda provocar el desarrollo de alguna enfermedad secundaria. El segundo componente son las plaquetas, ¿no? Las plaquetas miden aproximadamente 2 a 4. Cabe recalcar que las plaquetas, ustedes recordarán que son fragmentos de megacariocito. Entonces, no todos los fragmentos son exactos. Entonces, por eso pueden ser de 2 a 4. Por ahí ustedes van a encontrar en literaturas que pueden llegar a venir hasta 9 micras, ¿no? O sea, pueden llegar a ser, y de hecho nosotros lo clasificamos como macroplaquetas. En algunos estudios de laboratorio a ustedes les van a reportar macroplaquetas, ¿no? Y sí, porque son fragmentos. Al momento de ocurrir la fragmentación del megacariocito, pues ningún pedacito es exacto, ¿no? Vamos a encontrar plaquetas de diferentes tamaños en el mismo animal por la fragmentación que se lleva a cabo. Entonces, la medida puede incluso variar y tener un promedio de 2 a 4, pero podemos también observar macroplaquetas donde sobrepasan estas dimensiones que les estoy diciendo. Se almacenan en vaso de un 30 a 40, es decir, el vaso, aparte de que almacena eritrocitos como un órgano esponja donde pueda llegar a almacenar eritrocitos, también las plaquetas pueden llegar a almacenarse, y entonces en el momento de la esplenocontracción no nada más salen eritrocitos por la esplenocontracción, sino también pueden llegar a liberarse gran cantidad de plaquetas. Viven aproximadamente 5 a 9 días, y pues su objetivo es evitar hemorragias también, ¿no? Y el tercer componente que ustedes también mencionaron por ahí, a Mauri, y también lo mencionó Vinisa, pues son el factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand, pues es justamente como lo ven en el dibujo. Ahí tenemos las células endoteliales. Vean aquí estas moradas que ustedes están viendo. Son las células endoteliales, ¿no? Aquí vemos el vaso sanguíneo donde va circulando la sangre. Por supuesto que van pasando plaquetas, van pasando eritrocitos, van pasando leucocitos. Y vean acá, aquí justamente estamos ejemplificando pues un rompimiento de las células endoteliales, y esto puede ser una hemorragia, la causa de la hemorragia, ¿no? ¿A qué podemos ir a hemorragias muy sencillas? Bueno, desde el momento que nosotros colectamos sangre, estamos lesionando el endotelio vascular, ¿no? Entonces, pudiera ser una de estas de las causas, o miles de que otras existen, ¿no? Entonces, aquí observamos esta falta de continuidad de las células endoteliales, y vean aquí el verde lo representa el factor de von Willebrand, ¿no? Entonces, vean, el factor de von Willebrand se sintetiza o es sintetizado por células endoteliales, aparte de que también sintetizan glucoproteínas y otras proteínas que van a ayudar a trabajar de manera colaborativa con el factor de von Willebrand. Aquí están las fibras de colágena, aquí las están viendo, que ustedes lo mencionaron, para ayudar a trabajar el factor de von Willebrand. ¿Cuáles son las funciones del factor de von Willebrand? Bueno, la adhesión plaquetaria, y una parte importante, favorece o colabora el transporte del factor 8 de la coagulación, ¿no? Entonces,
Prácticamente el factor de von Willebrand es considerado el pegamento, como el pegamento PRIT, el pegamento blanco, que va a inducir o va a provocar que se le adhieran diferentes plaquetas para formar el famosísimo tapón hemostático que ustedes comentaron, ¿no? Entonces, vean cómo la hemostasia primaria tiene fases, ¿no? O sea, cómo es que van llegando los componentes que mencionamos. Entonces, recapitulando, dijimos que la hemostasia primaria tiene 3 componentes principales, ¿no? Que es el endotelio vascular, las plaquetas y tercero, el factor de von Willebrand, que viene acompañada por gran cantidad de producción de proteínas como glucoproteínas, colágeno, que van a trabajar en conjunto con el factor de von Willebrand. Pero el principal es el factor de von Willebrand. Y entonces, las fases de la hemostasia, vean cómo inicia, o sea, cómo llega a la hemostasia primaria, quién la llama, ¿no? Bueno, aquí en el esquema que ustedes están observando, aquí tenemos el vaso sanguíneo, aquí está circulando la sangre y aquí dice site of injury, ¿no? ¿Qué significa? Que es el sitio de lesión. Aquí es donde se rompen las células endoteliales y se pierden la continuidad y es aquí donde se va a iniciar el estímulo o la llegada de la hemostasia primaria. En algún momento, Sergio incluso mencionó la vasoconstricción y sí, en el momento, seguido de la lesión endotelial, el vaso sanguíneo inicia un proceso de reflejo, ¿no? El momento que se lesiona, ¡fum!, se contrae con el objetivo de evitar la pérdida de sangre. Obviamente va a haber pérdidas, pero con la vasoconstricción disminuye esta cantidad, ¿no? Y entonces aquí tenemos esta disminución en la cantidad de la luz del vaso sanguíneo por el efecto de la vasoconstricción. Una vez que se hace la vasoconstricción, bueno, empieza la adhesión plaquetaria. Pero anteriormente, ¿qué dijimos que necesitamos para la adhesión plaquetaria? Necesitamos al factor de von Willebrand porque es el pegamento. ¿Quién favorece la adhesión plaquetaria? El factor de von Willebrand. Y aquí lo vemos en el esquema de acá abajo. En el esquema de acá abajo podemos observar aquí donde se llevó a cabo la lesión. Estamos observando que estos puntitos rojos es el factor de von Willebrand. Esta abreviación de BWF es factor de von Willebrand. Entonces, vean quién llega primero. Aquí tenemos estos puntitos rojos, es el pegamento. Si no tenemos factor de von Willebrand, las plaquetas no se agregan, no se pegan. Entonces, vean la parte fundamental del factor de von Willebrand. Puedo tener plaquetas, pero si no tengo factor de von Willebrand, las plaquetas no se pueden adherir. Entonces, necesito aquí que llegue el factor de von Willebrand, ahora sí, ya está el pegamento y empiezan a pegarse las plaquetas para tapar esta lesión. Si ustedes se dan cuenta, después viene la activación plaquetaria y aquí lo vemos, esta plaqueta que está degranulando, es decir, está liberando las sustancias que se encuentran en su interior. Aquí está como la degranulación que degranula ADP y tromboxanos. Estos tromboxanos y ADP ¿por qué degranulan las plaquetas? Porque llaman a más plaquetas. Le dicen, hey, tú que vas pasando, vente, agrégate. ¿No? ¿Por qué? Para hacer un tapón lo suficientemente fuerte con muchas plaquetas, ¿no? Por eso se degranulan, es decir, se activan las plaquetas. Una vez que se están activando, pues van llamando más plaquetas, por lo cual hay reclutamiento plaquetario, o sea, llegan más plaquetas y se hace un gran tapón hemostático primario. ¿Sí queda claro hasta ahorita la primaria o hay dudas? ¿Está claro? ¿Sí o no? Ajá. Uh-huh. No, en todos. O sea, a lo que quiero llegar, hay tejidos más susceptibles a hemorragias, ¿no? Por ejemplo, las mucosas. Las mucosas, vas a tener hemorragia de la mucosa cuando es un tejido que probablemente no esté adaptado a este tipo de exposición. Pero la hemostasia ocurre en cualquier lugar donde haya una irrigación sanguínea. No sé si me expliqué bien, Isa.
Entonces, en el caso, por ejemplo, ahorita van a ver que la hemostasia a veces es imperceptible. Si ustedes se pudieran dar cuenta cuando de repente nos cortamos aquí en la mano, ¿quién llega primero? O sea, la hemostasia primaria, ¿no? Y muchas de las veces, como les digo, desde el punto de vista didáctico lo dividimos en primaria, secundaria y terciaria, pero muchas de las veces sucede de manera emergente. Ahora, este mecanismo de la hemostasia primaria, vuelvo a repetir, si alguno de los componentes falta, más allá del lugar anatómico que puede o no tenerlo, si alguno de los componentes faltan, hay hemorragia. ¿Por qué? Porque no se forma el tapón primario. Por ejemplo, animales que no tienen plaquetas sangran. ¿Por qué? Porque pues puedo tener factor de von Willebrand, pero si no tengo quien se agregue, la hemorragia sigue. De igual forma, si tengo plaquetas, pero no tengo factor de von Willebrand, pues no voy a tener agregación plaquetaria porque no tengo el pegamento. Entonces, prácticamente la mayoría de las causas de la hemorragia, de las hemorragias, sin una causa aparente, como un traumatismo que sería bastante evidente, pues aún así esperamos que participe. Un ejemplo muy claro es las cirugías. Ustedes han de haber visto cuando les ha tocado operar o les va a tocar operar, cuando hacemos una OSH, que es la operación como la cirugía más clásica que hacemos todos, ¿no? La OSH, ustedes saben que hacen una resección del óforo salpingo esterectomía, es decir, del ovario, de los trompas y del útero, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen un corte o ¿cómo se dice? Como ligar, ¿no? El ligar, independientemente, no me voy a meter en el tema de si lo hacen con poliamida o si lo hacen con vitril o si lo hacen con los hinchos, ¿no? Realmente esa es otra historia, ¿no? La reactividad que pudiera tener de manera secundaria. Pero cuando nosotros ligamos los ovarios y vamos a hacer un corte, estamos hablando que nos dicen los médicos, hace hemostasia. No sé si han escuchado ese término, de hace hemostasia. Yo estoy ayudando con esa constricción, estoy ayudando a la hemostasia. Muchas de las veces, en algunos vasos sanguíneos, puede no ser suficiente la hemostasia para controlar la hemorragia. Ejemplo, la yugular. Si ustedes llegan a tener una lesión en yugular, créanme que aunque se inicie, por ejemplo, una cortada, ¿no? Que se atraviese por completo la yugular o la femoral, ¿no? No va a ser suficiente. O sea, por más hemostasia que tengan, el grado de lesión endotelial es mucho mayor a comparación de lo que tú pudiera generar una hemostasia fisiológica. Motivo por el cual cuando nosotros estamos haciendo o hacemos un corte yugular por equivocación, por lo que quieran, tenemos que hacer nosotros compresión y muchas de las veces tenemos que hacer ligaduras nosotros, como lo haríamos, por ejemplo, en una esplenectomía, que lo van a ver en cirugía. Dentro de las cirugías un poco complicadas, a mi parecer, son las esplenectomías, porque imagínense cuántos vasos sanguíneos tienen que ligar del vaso. O sea, ustedes ayudan a la hemostasia, pero vamos, la hemostasia no va a ser suficiente para corroborar, para controlar la hemorragia si no utilizamos fuentes mecánicas como lo haríamos con las ligaduras. Entonces, esta hemostasia que estamos viendo va a más allá de los lugares que mencionabas tú, Benissa. Yo lo pondría en contra o lo pondría a reserva de la pérdida, ¿no? Por ejemplo, si tienes pérdidas en múltiples sitios, o sea, si tienes hemorragias por todos lados, hay una enfermedad, vamos a ver más adelante, que se llama coagulación intravascular diseminada. La coagulación intravascular diseminada es cuando tienes daño endotelial en todos los vasos sanguíneos de todo el cuerpo. La hemostasia primaria, de caer en coagulación, después caes en hemorragia. ¿Por qué? De tantas hemorragias que tenías, todas tus plaquetas, todos tus factores de coagulación se te acabaron. ¿Qué pasa cuando se agotan? Empiezas a sangrar de nuevo. Entonces, yo creo que más allá de lugares específicos anatómicos o de mucosas o no, es valorar la severidad de la hemorragia y si en algún momento nosotros tenemos que hacer hemostasia de manera física a través de ligaduras, a través, ya ven que también está el cauterizador, donde sabemos que el proceso fisiológico básico no va a ser suficiente para controlar la hemorragia y eso es algo que a ustedes les toca evaluar cuando tengan pacientes con hemorragia. Si es una hemorragia pequeña,
imperceptible, ligera, a lo mejor podemos esperar que la hemostasia fisiológica pueda hacer su chamba. Pero si vemos que es una pérdida enorme, la hemostasia, créanme, desde una vez les digo, la hemostasia fisiológica que tenemos no va a ser suficiente y tenemos nosotros que hacer una hemostasia de manera física. De hecho, ahorita ustedes están viendo en cirugía las pinzas hemostáticas, ¿no? Que son precisamente que presionan, comprimen por completo un vaso sanguíneo, impidiendo la salida de sangre, ¿no? Entonces, valorar un poco la severidad de la pérdida para poder saber si nosotros tenemos que incluso hacer una hemostasia física, ¿no? La hemostasia secundaria, que bueno, la hemostasia secundaria prácticamente los componentes son todos los factores de coagulación. Aquí tenemos una tablita donde les pongo los factores de coagulación por números. Es importante que ustedes visualicen el número 1, que es el fibrinógeno, el número 4, que es el calcio, y en esta tabla particularmente ustedes pueden observar que la mayoría, si no es que casi todos los factores de coagulación se producen en el hígado. El hígado es el principal productor de factores de coagulación, motivo por el cual enfermedades hepáticas pueden ser desencadenantes de hemorragias. O sea, si ustedes tienen hepatitis, algún problema con hepatitis, no descarten que su paciente pueda tener en algún momento hemorragia. Es decir, que les quede a ustedes como un foco rojo de que hay que tener cuidado en las enfermedades hepáticas porque puede tener problemas de hemorragias. Por ahí también ustedes están señalizando en el cuadro amarillo que dice factores K dependientes. En la parte de factores K dependientes a mí me gusta hablarles de esta particularidad porque estamos viendo que los factores K dependientes son 2, 7, 9 y 10. ¿Qué significan los factores K dependientes? Pues muy básico, necesitan vitamina K para poder activarse o participar. Entonces, cuando ustedes hablan de la vitamina K como un tratamiento de hemorragias, vuelvo a repetir, no digo que esté mal, pero no participa con todos los factores. O sea, la vitamina K tiene acción con tan solo 4 de todos los que ustedes observan acá. Entonces, va a funcionar la vitamina K cuando los factores afectados sean K dependientes, ¿no? ¿Es fácil saberlo? No, por eso aplican la vitamina K como si hasta cierto punto de manera indiscriminada, porque igual en una de esas pega, ¿no? Y los entiendo porque para poder saber qué factor de coagulación es el que le está afectando a mi paciente, en ese momento ya se murió, ¿no? En lo que investigamos ya se murió. Entonces, a lo que quiero llegar es esto. Los factores K dependientes son aquellos que tienen o necesitan la vitamina K para activarse, que son 2, 7, 9 y 10. Ahora, como les decía hace un momento, enfermedades hepáticas pueden llegar a provocar hemorragias en los pacientes. O sea, no descarten que en alguna enfermedad hepática puedan ustedes tener hemorragias secundarias. ¿Por qué? Porque el hígado produce factores de coagulación. Entonces, ¿qué enfermedades hepáticas particularmente se ha reportado que pueden tener hemorragias? Bueno, una de ellas es la colestasis. La colestasis, ustedes recordarán y vieron, yo creo que con la maestra Ángeles, que la colestasis es la obstrucción de las vías biliares, ¿no? Y la obstrucción de las vías biliares, pues pueden ser intrahepáticas o extrahepáticas, ¿no? Las vías biliares intrahepáticas, pues hablan de las vías biliares que se encuentran en la tríada porta, y las vías biliares extrahepáticas, pues estamos hablando del colédoco, es decir, puede haber obstrucción de las vías biliares extrahepáticas y también intrahepáticas, ¿no? Cualquiera de las dos, como el causante de una enfermedad hepática, ustedes saben que provoca en los pacientes una colestasis. Son pacientes que presentan ictericia, a lo mejor pueden presentar hepatomegalia, es decir, estamos hablando de una enfermedad hepática. A reserva que la causa de la obstrucción de las vías biliares pudiera ser un colelito, es decir, una piedra, o también se ha reportado que inflamación de los conductos pueden provocar colestasis, porque se inflaman y se cierra la luz y ya no permite el transporte de la bilis correctamente. Entonces, independientemente de la causa de la colestasis, en algunos pacientes se han reportado hemorragias. ¿Y por qué? Todo va a depender si es una obstrucción total o parcial. No, normalmente si es una obstrucción parcial, bueno, deja ligeramente pasar un chirrín de bilis, ¿no? Si fuese una obstrucción total, pues probablemente no haya ningún paso de bilis y entonces esto pueda comprometer la funcionalidad de algunas vitaminas, como cuáles, como las vitaminas liposolubles, como la que es la vitamina K.
La vitamina K, ustedes recordarán que es una vitamina liposoluble, es decir, necesita en algún momento de su acción a la bilis. Entonces, si yo tengo pacientes obstruidos, es decir, colestasis, que no están transportando bilis, por supuesto que la vitamina K no va a funcionar y son animales que sangran. Entonces, el tratamiento no es darle vitamina K. Vitamina K tiene. El punto es que no se puede ocupar porque necesita que haya flujo de la bilis. Entonces, ahí el tratamiento no es darle vitamina K, sino desobstruir, eliminar la colestasis para que vuelva a restablecerse el flujo y la vitamina K pueda funcionar. Por eso les digo, el uso de la vitamina K tiene ciertas acciones y ciertos efectos bajo ciertas circunstancias. Entonces, pacientes con colestasis intra o extrahepática pueden sangrar, sí pueden sangrar por la alteración en el flujo de la bilis y debido a que la vitamina K es liposoluble y se pudieran afectar los factores K dependientes, que es el 2, 7, 9 y 10. ¿Sí queda claro, chicos? Entonces, otras enfermedades hepáticas que pueden provocar hemorragias son, por ejemplo, la cirrosis, ¿no? La cirrosis o cualquier otra causa de insuficiencia hepática, ¿no? La cirrosis, bueno, se ha reportado en humanos por alcoholismo, ¿no? Sin embargo, en medicina veterinaria también se ha reportado, obvio, no por alcoholismo, sino por alguna toxicidad por otra sustancia, ¿no? Háblese de fármacos, háblese de algún otro medicamento en específico. A mí me ha tocado ver perritos que justamente estaban siendo ocupados para testar pastillas para bajar de peso en animales y por ende en humanos, y las perritas murieron precisamente de insuficiencia hepática. Entonces, ahí que les provocó la enfermedad hepática una supertoxicidad, ¿no? Y entonces, pues desarrollan insuficiencia hepática y entonces dejan de producir factores de coagulación y entonces son animales que empiezan a tener hemorragias tanto de manera súbita, inesperada, en piel, pierden por orina, por las heces, etcétera. Es decir, tienen hemorragias por todos lados. Y por último, bueno, perdón, dentro de los factores de coagulación que mencionábamos como aquí, como los participantes de la hemostasia secundaria, a lo que quiero llegar es que, ¿quiénes son los componentes de la hemostasia secundaria? Todos los factores de coagulación, todos. Si alguno de ellos falta, la hemostasia secundaria no se lleva a cabo. Entonces, si ustedes recordarán, todos vemos todos vemos a este efecto que se llama de cascada, la cascada de la coagulación. ¿Por qué se llama el efecto cascada? Pues bueno, porque uno empuja al otro y el otro empuja al otro y el otro lo empuja y así, ¿no? Si alguno de ellos faltara, pues si alguno de ellos falta, pues no se completa la cascada y entonces no hay una coagulación correcta. Entonces, la cascada de la coagulación se divide en 3 vías desde el punto de vista didáctico, ¿no? Aunque las 3 de manera integral se desarrollan de manera en vivo, fueron separadas con el objetivo de entenderlos un poco más, ¿no? Entonces, la cascada de coagulación se divide en vía extrínseca, vía intrínseca y vía común, ¿no? Si se dan cuenta por las etapas que suceden, aquí vemos el factor tisular, activa el factor 7, el factor 7 necesita el calcio para que el 10 se active, el 10 activado previamente necesitó del 12, del 11, del 9, el 10 activado necesita el calcio y fosfolípidos y el 5 para activar al 2. Por eso les digo en cascada, uno activa al otro y el otro activa al otro y necesita al otro, para que el resultado final de la cascada de coagulación es la sustancia llamada fibrina. ¿Cuál es el resultado final de la cascada de coagulación? Fibrina. Si algún factor de coagulación falta, no se forma la fibrina, así de simple. Entonces, aguas con esto. Entonces, ¿quiénes son los actores de la hemostasia secundaria? Bueno, todos los factores de coagulación que forman parte de la cascada de coagulación y que el resultado final es la formación de fibrina. Si alguno de ellos falta, con uno que falte, hay problemas. Ok. Y entonces, ¿cuál es la terciaria? ¿No? ¿Cuál es la hemostasia terciaria? Pero bueno, antes de pasarme aquí, quiero que vean este dibujo que ustedes observan acá. En este dibujo aquí dice hemostasia secundaria. Acuérdense que nos quedamos que llegaban las plaquetas y se pegaban. Pero
¿Por qué el tapón hemostático primario no puede ser suficiente para corregir el daño? ¿Por qué? Porque el tapón hemostático primario es un poco débil, ¿no? Y acuérdense que la sangre sigue circulando a una cierta presión. Entonces, si va circulando a cierta presión, puede provocar que al ser inestable el tapón hemostático primario se desprenda. Y ese tapón, al desprenderse, pueda desarrollar la formación de un trombo o de un émbolo. Entonces, no puede ser porque es un proceso fisiológico que tiene que ser controlado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, ok, tapón hemostático primario, eres muy débil y la sangre sigue corriendo a cierta presión, bueno, te voy a echar la mano. ¿Quién le echa la mano? La hemostasia secundaria. ¿Cómo lo hace? Estas cosas azules que ustedes observan acá es fibrina. ¿Cómo le echa la mano a la hemostasia secundaria? Incorporándole fibrina en forma de redes, ¿no? Como que echándoles cemento, ¿no? ¿Sabes qué? Aquí está la fibrina que formé como resultado de la cascada de coagulación. Me incorporo al tapón hemostático primario para hacerlo más fuerte, más resistente y que mientras se repara el daño no se desprenda. ¿Vale? Eso es el objetivo de la hemostasia secundaria, la incorporación de fibrina que se formó como resultado de la cascada de la coagulación. Esta fibrina se incorpora, se adhiere, fortalece al tapón hemostático primario. Y aquí lo vemos, están las plaquetas, aquí está el punto de fibra. Esto azul es la fibrina que lo hace más fuerte en lo que se repara la lesión endotelial, ¿no? Pero, ¿qué creen? Esto no puede ser por mucho tiempo, ¿no? O sea, no puedo tener este tapón, este coágulo, no lo puedo tener mucho tiempo en esa lesión. ¿Por qué? Como ustedes observan en este dibujo, vean, aquí están las amarillas, son las plaquetas, lo azul es la fibrina. Como la fibrina es pegajosa, si a ustedes les toca ver la fibrina es como una consistencia gelatinosa, como una gelatina de anís o sí, como que de esa consistencia transparentosa, ligeramente turbia, así es la fibrina, ¿no? Entonces, si es de una consistencia pegajosa por su contenido proteico, va a favorecer que se le peguen muchas cosas que vayan pasando, como lo vemos acá. Aquí la sangre sigue circulando y como la fibrina está ahí, puede favorecer que se le vayan adhiriendo células que vayan pasando. Esto no es algo apropiado, motivo por el cual no puede estar mucho tiempo ese tapón, porque de tanto adherirse células que van pasando por ahí, puedes llegar a hacerse un taponcísimo y pudiera llegar a ocluir por completo el vaso sanguíneo. Y tampoco es lo deseado. Entonces, ¿qué dice este tapón hemostático secundario? Bueno, ¿sabes qué? Ya se reparó el daño, ahora hay que deshacernos, ¿no? Pero estamos de acuerdo que no podemos deshacernos, despegarnos todo el coágulo. ¿Por qué? Porque se va a atorar en un capilar, se va a atorar en un vaso sanguíneo de menor calibre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fragmentarme, ¿no? ¿Quién lleva a cabo? Pues la fibrinolisis. Lisis, rompimiento fibrino de la fibrina. Rompimiento de la fibrina, es decir, se tiene que hacer pedacititos este tapón para que esos pedacititos no van a tener la capacidad de atorarse, entonces es lo preferente, ¿no? Entonces, para que lleve a cabo la fibrinolisis, que es la de la degradación y eliminación de todo este coágulo, para evitar que se atore, es la llegada del plasminógeno. Entonces, aquí participa el plasminógeno y el activador de plasminógeno que van a formar la plasmina, ¿no? La plasmina va a ser es una proteína que va a llevar o va a llevar a cabo la función como de tijera, ¿no? La plasmina va a ser la que va a fragmentar en pedacitos muy, muy, muy pequeñitos, el coágulo. Entonces, la plasmina, hagan de cuenta que análogamente pudiera ser una tijera, ¿no? Que va a llegar a cortar en pedacitos todo este coágulo que se formó con el objetivo de reparar una lesión endotelial. Entonces, la plasmina va a degradar, va a fragmentar en los puntos de unión de la fibrina
y con esto pues va a ser una degradación, una separación del coágulo, y cada pedacito que se corta se llama producto de degradación de la fibrina, PDF, ¿no? No es el formato PDF, no, así se llama PDF, porque cada pedacito que se fragmentó se va a llamar productos de degradación de la fibrina, PDF. ¿Dudas, chicos, hasta ahorita? Y ya, en el momento que cortamos todo y se hace pedacito, tan queda como si nada hubiera pasado. Eso es lo que sucede, chicos, eso es lo que pasa. Por ejemplo, cuando nos van a tomar muestra de sangre, todo ese proceso se inicia y se completa hasta la disolución del coágulo, que es la fibrinólisis, ¿no? Hay problemas cuando la fibrinólisis no se lleva a cabo. Puedo caer en trombosis, puedo caer en embolia, ¿no? Porque se puede desprender o puede quedar fijo. Y ya vean, de ser un proceso fisiológico normal se puede convertir en una patología. Pero es porque la terciaria no llegó. Ahora hay que investigar por qué la terciaria no llegó. Por eso ya se clasifica como una enfermedad. Pero lo que les acabo de explicar es toda la historia de lo que pasaría en una hemorragia ligera normal. El animal ni se da cuenta, deja de perder sangre, ni siquiera nos damos cuenta el tiempo que tardamos en todo esto, y así continuamente. Entonces, así sucede la hemostasia primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Y bueno, si les acabo de explicar lo normal, pues eso no es lo que nos interesa. O bueno, sí nos interesa porque cuando nosotros tenemos a un paciente que vamos a llevarlo a cirugía, pues nos interesa que tenga una buena hemostasia, ¿no? A reserva que nosotros vayamos a ligar, vayamos a suturar, pues tenemos que esperar la acción de la hemostasia por sí sola para tratar de impedir la pérdida sanguínea, ¿no? Entonces, lo ideal es que cuando nosotros evaluamos un paciente, pues lo ideal sería que las 3 hemostasias estuvieran normales y pudiera llegar a ser suficiente para yo decir, ok, es un paciente apto para cirugía. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces no lo hacemos, de hecho, casi nunca, ¿no? Casi nunca hacemos, en los pacientes que a veces nos toca ver, nunca nos preocupamos por saber si realmente tiene una buena hemostasia. A lo mejor porque me ha tocado ver médicos que dicen, no, yo soy buenísimo y no va a pasar. Digo, yo no dudo que sea bueno el médico, pero yo creo que es más bueno el perro porque tiene buena hemostasia, ¿no? Buena coagulación. Entonces, pero desafortunadamente hasta que no nos pasan las cosas no entendemos, ¿no? Ha sucedido en perros de campaña, entiendo ahí que en perros de campaña es un poco limitado, difícil muestrear a todos previo a la cirugía, porque si apenas lo llevan a la cirugía, ahora imagínense muestrearlo antes, ¿no? Entonces, han sucedido algunas mortalidades por sangrados en perros de campaña, porque pues sí, es masivo el número de animales que se opera y a veces es imposible hacer esta evaluación, entonces ahí es prácticamente un volado. Pero si ustedes se dan cuenta, también ha habido casos que todo esto pues ustedes lo han visto en el Face, ¿no? Que una mala cirugía, una mala hemostasia mecánica que nosotros nos tocaría hacer, pues no la hicimos correctamente, es decir, no ligamos bien. Parte de eso también muchos médicos cuidan o son precavidos en decir, no opero hembras gestantes, no opero hembras en celo, ¿no? Hay médicos que sí, tráemela, yo lo opero. Pero les vuelvo a repetir, los médicos que tienen sus límites es porque ya les pasó algo, ¿no? Ya les pasó algo y de eso se aprende. En la parte clínica uno tiene que aprender de los errores. Desafortunadamente a veces pues se lleva una vida de un animal, pero digo, el objetivo es que si murió, pues por lo menos se haya aprendido la lección, ¿no? Entonces, sí hay médicos que ustedes van a escuchar opiniones de todas. No, yo sí opero gestantes. Hay médicos que les van a decir, no, yo no opero gestantes. Médicos que está en celo, tú tráemela. Hay médicos que no, en celo no. ¿Por qué? Porque sabemos que en celo, en gestación, están más irrigados esos órganos, ¿no? Entonces, la probabilidad de que mi hemostasia física que yo haga no sea lo suficientemente y que luego la hemostasia fisiológica puede no ser suficiente tampoco, ¿sabes qué? Mejor no me arriesgo. Prefiero esperarme, pero les digo, esto ya es a consideración de cada médico, por eso van a escuchar opiniones muy contrarias, ¿no? Y vuelvo a repetirles, no es que el médico sea mejor o sea peor, no. Está siendo precavido porque ya cuando tomamos esas determinaciones es porque algo ya nos pasó, ¿no? Y ojalá a los que nunca les ha pasado, pues nunca les pase, pero si pudiéramos adivinarlo, pues qué padre, ¿no? Pero desafortunadamente no se puede. Entonces, yo les hago la invitación que cuando ustedes
ejerzan o tengan en algunos pacientes, si tengan la delicadeza de muestrearlos previo a la cirugía, más si son pacientes que han tenido enfermedades previas, a lo mejor si han sido sus pacientes toda la vida desde cachorro, pues ustedes conocen su seguimiento y saben que son perros que no tienen ninguna enfermedad o no se han enfermado. Pero cuando son perritos que han tenido enfermedades frecuentes y que ustedes han sido su médico de cabecera frecuentemente y saben que se enferman frecuentemente, yo les recomiendo que sí eviten operarlos sin alguna prueba mínima para poder saber cómo se va a comportar en una cirugía, ¿no? Entiendo las urgencias, que ahí va, ábrele, ¿no? Ábrele, porque si no se muere, sí, en torsiones gástricas, ¿no? En piómetra, donde, híjole, o lo operas o se muere, ¿no? Y hay veces que no nos da tiempo, ahí sí lo entiendo, ¿no? Por supuesto que en una torsión, pues órale, de volada hay que operarlo, ¿no? A lo mejor ni nos da tiempo, pero más adelante vamos a ver unas pequeñas pruebas que, digo, son muy fáciles de que ustedes las hagan y que les puede ayudar mucho para que ustedes puedan valorar a sus pacientes a nivel intrahospitalario, ¿no? Entonces, una vez que tenemos lo normal, pero bueno, ¿cuáles serían los problemas de cuál? ¿Sí? Oiga, ya sé que no es ético ni mucho menos, pero yo conozco un doctor que cuando le llegaban así torsiones o cosas así, les hacía una herida, les cortaba tantito y contaba cuánto tiempo paraba en sangrar. ¿Sirve? Sí sirve. De hecho, es lo correcto. Ah, sí, sí se debe de hacer así. Yo pensé que eran como pues, a ver qué sale. No, bueno, sirve, pero tiene sus limitantes. Pero peor, no hacer nada. Así te lo pongo, ¿no? O sea, por lo menos el médico se estaba tomando el tiempo de hacer esta pequeña incisión, que lo vamos a ver más adelante, y esperar el tiempo. Es una práctica que sí se recomienda para ustedes. Porque el pretexto que ustedes ponen a los clínicos es, no me da tiempo, el laboratorio ya cerró. Bueno, no te puedes esperar, pero preferible hacer eso a no hacer nada. Y de hecho, sí está recomendada esa práctica que hace el médico, sí está validada y sí puede ayudarnos bastante. Tiene sus limitantes, que ahorita vamos a ver, pero a no hacer nada, 1000 veces lo que hace el médico, ¿no? Ah, ok, gracias, doctora. Estaba mal, entonces sí se puede. Sí se puede. Entonces, en el caso de que nosotros observemos, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que nuestro paciente tiene una alteración en la hemostasia? O sea, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Bueno, en este cuadro, pues, les estoy poniendo, pues, enumero los signos clínicos clásicos que tendríamos que ver si es que tuviéramos una alteración en la hemostasia primaria, secundaria, terciaria, ¿no? Porque cuando a ustedes les llega, siempre que les llega un paciente con hemorragias, a excepción que tenga un traumatismo, ¿no? Si lo atropellaron en la avenida Universidad, o sea, es evidente la hemorragia. Pero aún así me tengo que cerciorar si lo voy a meter a cirugía, cómo va a responder. Entonces, aunque la hemorragia sea evidente y sepamos, pues acaba de pelear, ¿no? Es obvio, ¿no? Pero hay perros que nos ha tocado ver que se pelean y queremos suturarlos o queremos hacerle curación y nunca dejan de sangrar, ¿no? Entonces es ahí donde nos quedamos, híjole, pues se veía sano, pero se peleó desde ayer, antier y sigue sangrando, ¿no? Entonces ya estamos hablando de que ya el motivo principal de la consulta no fue la pelea, sino ya tiene otro problema que es no deja de sangrar, ¿no? Entonces aquí les enumero ¿qué tengo que observar? A lo que quiero llegar con este cuadro es que siempre que ustedes tengan una hemorragia, siempre tienen que preguntarse, ¿qué me está afectando? ¿Primario o secundario? ¿Cuál es el problema? Si ustedes no se hacen esa pregunta, están en el limbo. Siempre pregúntense, es que fíjese que lleva 3 días y no deja de sangrar y se peleó con un perro. Bueno, lo de menos es la pelea, ahorita es que no deja de sangrar. O lleva orinando sangre 5 días. Híjole, aunque se pudiera hacer, seguramente tiene urolitos, ¿no? De repente siempre nos quedamos, seguramente tiene piedras. Y si no, ¿qué tal si tiene un problema en la hemostasia real? Entonces, muchos creen que el gato que orina con sangre, tiene cristales y tiene piedras en el riñón. Espérate, hay que ver cuál es la causa de la hemorragia. Sí, el gato es la especie número 1 de obstrucciones urinarias, les da cada rato, sí, pero también hay sus excepciones. Entonces yo siempre les pido que cuando tengan una hemorragia, siempre se tomen como el tiempo de decir, bueno, ¿qué alteración puede ser? ¿Primaria o secundaria?
Y por eso les enumero los signos clínicos que los pudieran ayudar ustedes para poder irse al camino ideal. Ok, es primaria, ok, es secundaria, ¿no? En el caso de la primaria, cuando tenemos alteraciones en la hemostasia primaria, normalmente los animales presentan hemorragias pequeñas, chiquitas, mínimas. Por ejemplo, petequias y equimosis. Las petequias seguramente con la maestra Ángeles vieron que son hemorragias muy, muy pequeñitas. Incluso mencionan que tienen el tamaño de la cabeza de un alfiler, ¿no? O sea, es una hemorragia, un puntito. O sea, es una hemorragia pequeñita. Y vean sangrados espontáneos. O sea, de repente tiene sangre y de repente se le quita y a los 3 días vuelve a sangrar. O sea, no es una hemorragia persistente, por eso sangrados espontáneos, ¿no? Como de repente le sale de la nariz, oye, le salió una gotita, pero ya en la noche no tenía, pero al otro día en la mañana volvió a tener, pero se le quitó. Esos son sangrados espontáneos. Y muchas veces le van a llegar a la consulta, pues es que sangró antier, pero hoy ya no sangró, pero lo traje a consulta porque ¿por qué sangró antier? Pudieran ustedes, pues a lo mejor es algo de primaria, vamos a ver, que vamos a evaluar, no me espanto, ¿no? Porque es espontáneo. Hematomas súper raros. Un hematoma, ustedes saben que es una hemorragia grande, entonces difícilmente te van a dar hematomas, una alteración en la hemostasia primaria, ¿no? Sangrado en mucosas y sitios como epistaxis, sangrado en la nariz, sangrados en la gingiva, hematuria, melena o ifema. Si se dan cuenta, son sangrados pequeñitos, muy, muy pequeñitos, a lo mejor hematuria, que les digo, veamos como que medio rojiza la orina, pero no es un rojo así como película de terror, no, ¿verdad? Y vean sangrado prolongado después de venopunción, ¿no? ¿Cuándo lo vemos esto? Por ejemplo, cuando intentamos aplicar un medicamento intravenoso, cuando queremos canalizar y ya estamos conectados en vena y el animal sigue sangrando, ¿no? Oye, pero ya pasaron 5 minutos y que le puncioné con la aguja y no deja de sangrar. Es ahí donde tenemos que nosotros saber, bueno, ¿por qué no dejas de sangrar? Análogamente, nosotros lo hacemos cuando vamos a donar sangre, ¿no? Ya ven que nos sacan sangre, nos ponen nuestro algodón y doblamos el brazo. Y si bien es cierto, cada vez nos quitamos el algodoncito y vemos, digo, no está mal porque tenemos que estarnos viendo de que ya no estamos sangrando. Hay personas que ya pasó 1 hora que nos sacaron sangre y seguimos sangrando. Entonces, ahí sí preocúpense, ¿no? Pero bueno, entonces a eso se refiere con sangrado prolongado después de venopunción, o sea, por obtención de una muestra sanguínea. Es ahí donde muchas veces nos ha tocado en pacientes que, venía por otra cosa y resulta que no deja de sangrar. Ojalá nunca les pase, pero es muy, 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 ¿cómo se dice? Muy estresante cuando pasa eso, que venía por otra cosa y lo tuve que canalizar o tuve que aplicar algo intravenoso y por esa punción que le hice le estoy viendo que no deja de sangrar. Entonces, venía por otra cosa y se va con otra, pero digo, era imposible no poner el medicamento intravenoso. Entonces, ya no nada más tiene un problema, ahora tiene 2 problemas. En la secundaria, los signos clínicos de la hemostasia secundaria normalmente son hemorragias pequeñitas, nunca, raras. Casi siempre los problemas en la hemostasia secundaria son hemorragias muy grandes. Por eso les pongo ahí los hematomas. Entonces, cuando les diga el propietario, ¿tiene hemorragias en la piel? Por eso les digo que la consulta por WhatsApp no funciona porque nos va a confundir más, nos hace mucho más imaginativos. Está mucho mejor ver al paciente y poder clasificar si es una petequia o es un hematoma. El propietario te va a decir, tiene una mancha roja. Híjole, chiquita o grande, pues es algo muy subjetivo, ¿no? Entonces, por eso les digo que siempre es mejor observar al paciente, ¿no? Entonces, el hematoma, que es una hemorragia grande, es muy común verla en alteraciones de la hemostasia secundaria. Sangrado subcutáneo, cavidades, músculos, articulaciones. Por ejemplo, las intoxicaciones con warfarínicos. Las intoxicaciones con warfarínicos, como lo que es el raticida típico que llega a la consulta y les dice, oiga, es que fíjese que puse el raticida y creo que el perro le lamió o el perro se comió la comida. Los warfarínicos o los raticidas, que es el principio activo, igual a la warfarina, son antagonistas de la vitamina K. Entonces, en los pacientes intoxicados con raticidas, lo primero que preguntamos es, ¿qué raticida es? Porque hay otros raticidas que no provocan hemorragia, sino deshidratan al pobre ratoncito, ¿no?
y pueden tener otros efectos tóxicos no sangrantes. Entonces, si ustedes compran raticidas con principio activo warfarínicos y se lo come el perro, sí va a desangrarse, porque así mata a los pobres ratoncitos, se mueren desangrados. Pero ustedes saben que ahorita ya hay de todos colores, sabores, los raticidas, la última cena y no sé cómo le llaman demás. Entonces, no nada más comió raticida, ¿cuál? ¿No? Porque a lo mejor no consumió el que desangra, a lo mejor consumió el que le da insuficiencia renal, ¿no? Entonces hay que saber nosotros cómo le vamos a hacer. Si su paciente fuera del que consumió del raticida que tiene el principio activo de la familia de los warfarínicos, agua, se va a desangrar. Por supuesto que como todo tóxico, los signos clínicos de hemorragia, las secuelas van a depender de la cantidad de tóxico consumido, ¿no? Si a lo mejor nada más con la lengüita tocó, a lo mejor no le pasa nada, tampoco hay que exagerar. Si a lo mejor se comió todo el queso, todo el pan con warfarínicos, híjole, ahí sí hay que preocuparse, ¿no? Entonces, de hecho, hay una prueba de laboratorio donde te miden warfarínicos en sangre, ¿no? Para poder determinar y confirmar una muerte por intoxicación. ¿Y qué es la causa o es la prueba diagnóstica cuando ustedes quieren demandar al vecino que les intoxicaron a sus perros, ¿no? A mí me ha tocado ver dos, cuando primero haces la necropsia y mandas tejido para poder diagnosticar y ver si hay la presencia de warfarínicos, y si sí hay, pues ya te echas una bronquísima porque saben que intoxicaron a tu paciente o a tu mascota con warfarínicos, ¿no? Entonces, de ese tipo de hemorragia les hablo, o sea, una hemorragia grandísima, o sea, así de recto salga heces con sangre, así una hemorragia de terror, ahí sí literal son hemorragias muy, muy grandes, profusas, visibles, que nos pueden llegar a llevar a cabo o sugerirnos una alteración en la hemostasia secundaria, ¿no? Por eso sangrado subcutáneo, vemos hematomas, vemos en las cavidades con hemotórax, hemoperitoneo, en algún músculo que involucra todas las asas musculares y articulares, ¿no? Y por último, la fibrinolisis. Bueno, la fibrinolisis se puede alterar o se puede afectar en pacientes con insuficiencia hepática o con insuficiencia renal, motivo por el cual pueden desarrollar problemas de trombosis y de embolia por la ausencia del plasminógeno que pudiera llevar a cabo la degradación de la fibrina, y entonces al no tener esta sustancia, pues los coágulos se quedan adheridos al endotelio vascular y puede favorecer una trombosis. ¿Dudas hasta ahorita, chicos? ¿No? ¿No hay dudas? No, doctora. ¿Todo bien? A ver, nadie ha comentado. No médico, ok, vamos bien entonces. Por ahí está Marín. Marín. Hola, ¿ya me escuchan? Ya te escucho. ¿Ya te pusiste al corriente con los temas? Pues, de hecho, con la tarea que dejó ayer, estoy empezando a ver las pasadas en Classroom. Uh-huh. Y ya no sé si las podría mandar, bueno, aunque no haya mucho valor. Fíjense que justamente platicaba con algunos médicos hace un momento, en la mañana, y es sorprendente, nos mandó mensaje el médico Eleazar, y comentaba que hay médicos que no han empezado a dar clases, ¿no? No quiero preguntar quién, pero creo que todos estamos haciendo un esfuerzo, ¿no? También he tenido plática con maestros en donde trata uno de grabar las clases. Hay veces que hay problemas al momento de la grabación y se ha encontrado que el hecho de grabar las clases hace que ustedes se vuelvan un poco más confianzudos. Se lo estoy diciendo en términos de lo que yo he investigado, ¿no? Que eso los hace como un poco más confianzudos porque dicen, bueno, pues ahí la leo. Digo, yo fui alumna, chicos, yo también me da flojera, yo también digo, ay, no, o sea, leer esto, olvídalo. Entonces, a mi percepción, creo que no se visualiza igual una clase grabada a una clase que la vivas en vivo. Entiendo que muchos de ustedes trabajan, tienen ocupaciones, pero como les decía al principio, yo doy por hecho que ustedes tenían conocimiento de lo que estamos viviendo con esta pandemia
y que sabían y estaban conscientes que el semestre iba a iniciar de manera electrónica virtual. Entonces, yo doy por hecho que en el momento que ustedes se inscribieron a sexto semestre, están aceptando los términos y condiciones bajo los cuales se están dando clases. Entiendo que hay maestros que a lo mejor sí pueden grabar las clases y los suben, y la verdad, pues qué bueno, ¿no? De manera particular, la verdad es que a veces ustedes se dan cuenta que se me olvidan las cosas, entonces créanme que seguramente algunas veces si hubiera tenido que grabarlas se me olvida, entonces por las múltiples ocupaciones que tenemos, no crean que porque estamos en casa no nos piden cosas en todas las cuestiones que tenemos que hacer, entonces, pero sí he notado y he platicado con varios médicos que el grabarles las clases y que ustedes las puedan ver cuando tengan tiempo, cuando quieran dormirse, a lo mejor cuando para que a lo mejor las quieren escuchar para que los arrulle, no sé, ¿no? Sí hemos visto que los hace más confianzudos. Entonces, motivo por el cual, Daniel, yo incluso desde el semestre pasado no las he grabado. De hecho, me ha tocado ver alumnos que se las han ingeniado, que aunque yo no lo grabe, ustedes lo graban en su computadora o con su celular o no sé. La verdad es que me sorprende cómo cada uno de los alumnos se las ha ingeniado y hay ideas muy, muy buenas, ¿no? Entonces, no es en mala onda, de verdad que no le hago en mala onda, pero también ustedes tienen que ver la forma de accesar a las clases para que si hay alguna duda, pues, ¿cuál es el objetivo de verlas en vivo? Pues de que si hay alguna duda en ese momento se pueda aclarar. Ustedes saben que yo les digo, pregúntenme, o sea, a mí me gusta que me pregunten, o sea, no se trata de que yo esté hable y hable. Ayer terminé muerta, o sea, me eché 3 clases ayer, o sea, terminé así con ganas de no ver a nadie, ni a mi esposo. Entonces, créanme que es algo desgastante, pero estamos para eso, ¿no? Entonces, por eso el objetivo de ver las clases en vivo, porque pues ustedes pueden preguntarme si es que hay algo que no quedara claro y que a lo mejor en algún momento pues se pudiera aclarar la duda en ese momento. Entonces, esas son como mis justificaciones por las cuales a lo mejor no subo las clases, ni las grabo, ni les paso mis presentaciones, ¿no? Y no es de mala onda, vuelvo a decírselo, ¿no? Porque se dan cuenta, mucha información que les digo, pues se los estoy explicando de manera oral, ¿no? ¿Hay algunas dudas, chicos? ¿No? No, profa. Ok. Entonces, ya les tocará a ustedes, cuando les toque exponer su caso clínico, hablar y vean que estar frente a la computadora no es fácil, ¿eh? Ya les tocará a ustedes con su caso clínico y ya lo comprobé el semestre pasado con sus compañeros que decían, no manches, doctor, es horrible, y es horrible, ¿no? Ya yo me acostumbré, la verdad, y también hay médicos que se han quejado que no les gusta salir en la pantalla, ¿no? Es que me veo bien, no sé qué. Dije, bueno, pues como se ve a uno, ¿no? Pero sí, imagínense como maestros, hay algunos que, a mí no me da pena, pero sí me ha tocado escuchar médicos y doctoras que dicen, es que no me gusta que me vean en la cámara, ¿no? Cosas así, no crean, es algo, hay médicos que se ponen 3 computadoras, ¿no? Una para verlos ustedes, una para la presentación y una para, digo, qué bueno, ¿no? Tienen todo su estudio ahí montado, les digo. Y sí me entristece que maestros o estemos dando clases de la mejor forma y que maestros, pues no, ¿no? Pero digo, ya esa es otra historia. Entonces, por eso les pido que se pongan a leer y que las tareas las completen como debe ser, porque todo esto es en pro de su caso clínico que van a presentar al final. Todas las dudas, ahorita es momento que ustedes las lleven, las pregunten. No hay preguntas tontas. Acuérdense que me pueden preguntar, oye, acá hay la plaqueta. Bueno, a lo mejor todos van a decir, ay, buh, ¿no? No hay problema, yo se los explico, por eso es el objetivo de vernos, ¿no? Si no, pues les mando tarea y ustedes háganse bolas ahí, no, el objetivo es de que ustedes me pregunten sus dudas, si es que así lo tuvieran, incluso de aclarar sus dudas que tuvieran en correlación de la materia, ¿no? Ok, entonces, seguimos entonces, ya que vimos los signos clínicos, lo que pasa normalmente, ahora sí vamos a ver, bueno, la pregunta sería, bueno, ¿cómo voy a diagnosticar estos problemas que les estoy diciendo? O sea, digan, ¿cómo los voy a diagnosticar? Sí, por signos clínicos puede ser, ¿no? Porque es algo que a ustedes les toca hacer. Cuando ustedes son los primeros que reciben al paciente, con el que tienen contacto, con el que lo revisan. Al laboratorio ya nada más nos llega la muestra, ¿no? Previamente requisitada, como lo vimos en las clases iniciales. Pero la pregunta sería, bueno, ¿qué tengo que mandar? ¿A dónde lo tengo que mandar? ¿Cómo lo tengo que mandar? ¿Y qué me va a arrojar? ¿Y cómo lo voy a interpretar? Entonces, viene este subtema que es diagnóstico en problemas de la hemostasia, ¿no?
Entonces, vamos a hacer cómo voy a diagnosticar alteraciones en la hemostasia primaria. Más o menos aquí está lo que preguntaba Sergio, ¿no? Esta cortada que ustedes observan en el belfo, obvio no le voy a cortar la pata, ¿no? Un lugar donde pudiera infectarse. Bueno, aquí la boca, aunque hay muchas bacterias, pero es una incisión muy pequeña. A lo mejor ahí Sergio era lo que preguntaba. Aquí están estas navajas que yo les pongo, que son las que se recomiendan, pero también entiendo que el presupuesto a veces pues no nos alcanza y entonces a lo mejor no puedo comprar esa navajita especial y a lo mejor le hago con el bisturí y un chirrín, ¿no? Si se dan cuenta, es un corte mínimo, ¿eh? No es como hacer tasajo u otra cosa, no. Es un corte mínimo y normalmente este corte que se hace en el belfo, como les voy a repetir, se hace en el belfo porque es un sitio donde podemos controlar la hemorragia mucho más fácil, no es tan profundo y a lo mejor resuelve bastante bien, es mucosa fácilmente regenerativa, entonces no hay ningún problema. Entonces, la limitante, esta prueba se llama evaluación del tiempo de sangrado, ¿no? El tiempo de sangrado únicamente evalúa la función plaquetaria. Por eso le decía a Sergio, sí se hace, sí se recomienda, qué bueno que la hacen, es mejor a que no hacer nada, o sea, es mucho mejor hacer esto, pero tiene sus limitantes. Es decir, esta prueba únicamente les está evaluando en hemostasia primaria, perdón, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa con la secundaria? No sé. Esta prueba llamada tiempo de sangrado para el diagnóstico de enfermedades de la hemostasia únicamente está limitada a evaluarnos hemostasia primaria. ¿Y por qué? Porque únicamente evalúa función plaquetaria. Aquí vienen unos valores de referencia. Yo entiendo que algunos autores pueden manejar otros, pero bueno, podemos dejarlo como estos más o menos los tiempos, ¿no? En perros hasta 4 minutos, 5 mucho, ¿no? Ya si tiene 10 minutos, olvídenlo, o sea, sí tiene problemas, ¿no? En gatos igual, ¿no? Cuando lo vamos a hacer una cirugía, podemos hacerlo, por eso viene ahí, es una prueba prequirúrgica. La cirugía que ustedes quieran que involucre un sangrado, hay que tener esta precaución. Vuelvo a repetir, es mejor hacer esto a no hacer nada. Entonces, qué bueno que lo aclaró o que lo mencionó Sergio, es válido hacerlo. Ok. Está esta otra que se llama retracción, ¿sí? Y también en gatos se les hace ese pequeño corte en la misma zona, en todas las especies, ¿sí se hace normalmente? Se pudiera hacer en todas las especies. Ah, ok, gracias. En el caso del caballo también, les digo, es una incisión muy pequeña, o sea, muy, muy, muy pequeñita. Yo muchas veces lo sugiero, pues incluso a caballos que lo van a castrar, ¿no? Vacas con cesárea, por ejemplo, a lo mejor son poco las cirugías que se hacen en vacas, ¿no? Pero digo, la que pudiéramos ver, lo que puede ser un poco más emergente o de urgencia, que a lo mejor no nos permiten rápidamente hacer una evaluación laboratorial, pues es en la vaca, en la cesárea, ¿no? Que de repente te das cuenta que va a ser cesárea y órale, lo que menos te importa es si coagula o no, ¿no? En el caso del caballo, la castración, bueno, normalmente en las castraciones de caballos sí los programan, ¿no? Oye, pues ¿cuándo castras a mi caballo? No, pues la próxima semana. Bueno, ¿qué implica esto, no? Pero bueno, está ese tiempo de sangrado, pero existen también esta que les digo de retracción del coágulo. Esta también ustedes la pueden hacer. Estas que les estoy diciendo únicamente evalúan hemostasia primaria, recalco. Estas que les estoy explicando únicamente evalúan hemostasia primaria, que es el tiempo de sangrado, esta segunda que se llama retracción del coágulo. Y es muy fácil porque vean, tomo una muestra en un tubo. Esta a lo mejor es algo subjetivo y se hace un poco, o sea, ha sufrido adaptaciones. Aquí no le agregamos, no les agregamos suero, como dice acá. Simplemente lo podemos hacer. Tomamos una muestra del animal en un tubo rojo, esperamos el tiempo a temperatura ambiente y contamos el tiempo en el cual se forma el coágulo. ¿Qué pasa? No sé si les ha tocado cuando toman muestras de sangre que dicen, oye, nunca coaguló la sangre. Y ya tiene como 4 horas que la tomé y nunca coaguló. A diferencia de otros pacientes que les ha tocado ver que la toman y a los 20 minutos ya está el coágulo. O muy fácil, cuando estás tomando la muestra y ya se te formó el coágulo, ¿no? Estás tomando aquí de la yugular
y en lo que lo estás buscando, ya se te coaguló. Digo, ¿qué más evidencia tienes? Quieres que coagula bien. Pero hay pacientes que nunca coagula su sangre aún pasado el tiempo. Entonces, esta es una prueba muy fácil. Colectan ustedes una muestra sanguínea en un tubo rojo y empiezan a contar el tiempo en el cual debe formarse el coágulo. Por ahí, anteriormente, cuando vimos el tema de toma de muestras, más o menos manejamos algunos tiempos, ¿no? Que 30 minutos, que 40 minutos. Más o menos, si tuviera, excepción de las vacas, que platicamos que dura hasta 3 horas, en todos los animales, el tiempo promedio son como de 40 a 50 minutos, en el cual tardaríamos de tiempo límite de darle de que coagule. Ya pasó 40 minutos y la sangre sigue líquida sin coagularse, aguas. Y es algo que ustedes pueden hacer a nivel de campo sin ningún problema, con el objetivo de asegurarse que la hemostasia primaria, porque únicamente regula la hemostasia primaria, está bien. Y por último, otra prueba que evalúa la hemostasia primaria es el conteo plaquetario, que es este. El conteo plaquetario bajo la técnica de estimación plaquetaria. Y esto lo hacemos en un frotis sanguíneo de una muestra colectada en tubo con EDTA. Necesito que la muestra esté viable, esté líquida, por eso lo tomo con EDTA. Entonces, tomo mi muestra con EDTA y pues digo, puedo mandar a hacer un hemograma y dentro del hemograma ustedes vieron que hay un conteo plaquetario. Por eso les digo que el hemograma pues es algo completo de las 3 líneas celulares, ¿no? Entonces, en el caso del hemograma viene esta medición que se llama conteo plaquetario y lo hacemos en el frotis sanguíneo, vean. Aquí en esta imagen que les estoy presentando en la parte superior, a lo mejor en estos pacientes que nosotros observamos estas acumulaciones, estas cosas moradas que ustedes observan son cúmulos de plaquetas, o sea, todas las plaquetas se agruparon. Y normalmente cuando yo veo esta alteración de agrupamiento o agregación plaquetaria en el frotis, me indica que les costó trabajo tomar la muestra. O sea, trabajo me refiero que estaban en el vaso, a lo mejor se movió el perro y empezaron ustedes a redirigir, ¿no? Digo, es evidente que no le faltan plaquetas, ¿no? Aunque yo les reporte agregados plaquetarios, cúmulos plaquetarios, cuando ustedes vean que les reportan cúmulos plaquetarios o agregados plaquetarios, significa que vimos esto en el frotis. Todas las plaquetas agrupadas. Digo, es evidente que tiene plaquetas, ¿no? Entonces no tiene problemas en la hemostasia primaria. ¿Cómo se deben ver las plaquetas para poder contarlas? Así como ven en esta segunda imagen, en donde estas pequeñas cosas, o sea, circulitos rosas, aquí vemos otro, 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 aquí vemos otro. Si se dan cuenta, son de diferentes tamaños, y les comentaba hace un momento, porque son fragmentos de megacariocitos, y ninguna es exacta, ¿no? Esta de acá también es una plaqueta, esta grandota, esta es una macroplaqueta. Entonces, vean, esta es una macroplaqueta, es un pedazote de citoplasma. Así se fragmentó, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma ideal de contar plaquetas? Que todas estén bien distribuidas a lo largo de todo el frotis. Si están así, no pasa nada, solamente me dice que les costó trabajo tomar la muestra, pero les digo, es evidente que tienen muchas plaquetas, porque aquí están, ¿no? Si tuviéramos la forma de contarlas, porque las contamos, ¿cómo las contamos? Primero tenemos que asegurarnos que estén bien distribuidas en todo el frotis para poder contarlas. Aquí no las voy a contar, olvídenlo. Nunca acabaré, ni siquiera puedo ver ni dónde termina, ni dónde, por eso les reportamos agregados. Si tengo la opción de que están todas bien distribuidas en el frotis, sí procedo a contarlas y cuento 10 campos con aceite de inmersión, obtengo promedio y multiplico por 20. Y aquí están los valores de referencia. En perros y en gatos, y también pues varían por especie en cuestión de caballos. En caballos es de 100 a 600, en vacas también de 100 a 500. Aquí están perros mínimo 200, en gatos mínimo 300, ¿no? Lo que es en vacas y caballos mínimo 100, ¿no? Entonces, las cuento siempre y cuando las pueda contar. Si están así, olvídenlo, reportamos agregados plaquetarios. Dudas de las pruebas de evaluación. Entonces, ¿cómo voy a diagnosticar alteraciones de la hemostasia primaria? Tiempo de sangrado, retracción del coágulo y conteo plaquetario. ¿Cuáles pueden hacer ustedes? Las dos primeras, ¿no? ¿Cuál se hace en el laboratorio? Estimación plaquetaria. Entonces,
Vean que tienen 3 formas ustedes de hacer la evaluación. Por el corte que les mencioné, tomar la muestra en el tubo rojo y esperar el tiempo que se coagula, o pues este conteo que viene incluido, esta estimación plaquetaria viene incluido en el momento que ustedes mandan un hemograma. Y ustedes saben que un hemograma pues te evalúa las 3 líneas celulares. Entonces, si ustedes quieren un estudio un poco más completo de todo el paciente, pues a lo mejor les conviene un hemograma, ¿no? Pero a lo mejor si el paciente es de urgencias y el laboratorio está cerrado, pues a lo mejor las otras 2 que les mencioné, que a lo mejor se hacen de manera emergente y urgente, ¿no? Ok, entonces ahora vamos con las pruebas que evalúan la hemostasia secundaria. ¿Sí? La cámara de Neubauer se utiliza para hacer conteo celular. Incluso puedes hacer conteo de plaquetas en cámara de Neubauer. El punto es que las cuentes, ¿no? La cámara de Neubauer es una cámara que se utiliza para contar células, las células que tú quieras, plaquetas, eritrocitos, leucocitos, espermatozoides, células somáticas en leche, todas las células que tú quieras contar, la cámara que ocupamos es la cámara de Neubauer. ¿Sí, Vinizan? De hecho, tenemos en el laboratorio, pero pues como no podemos entrar, entonces esas nos sirven para todo. Los que se dedican a reproducción la compran porque necesitan contar espermatozoides. Nosotros en el laboratorio lo ocupamos para contar eritrocitos, contar leucocitos. Entonces, esas cámaras, ahorita ya hay unos equipos muy, muy padres, muy, muy caros, que hacen la chamba de la cámara de Neubauer. Tú nada más pones la gota de muestra, la metes en el equipo y te cuentas solito. La cámara de Neubauer, pues es todavía como algo un poco viejito, donde tenemos que hacer todo manual, hacer el conteo nosotros, pero ya existen equipos nuevos, por supuesto son caros, que ellos hacen toda la chamba que haríamos nosotros con la cámara de Neubauer, ¿no? Ok, entonces, bueno, vamos a empezar a ver entonces las pruebas diagnósticas para poder evaluar alteraciones en la hemostasia secundaria. Lo que acabamos de ver anteriormente es las pruebas diagnósticas de alteraciones en la hemostasia primaria, que fue retracción del coágulo, tiempo de sangrado y conteo plaquetario. A lo mejor el conteo plaquetario pues, lo podemos hacer, como les mencioné, en el frotis, pero si en algún momento lo pudieran hacer también en la cámara de Neubauer, como mencionó Vinisa, digo, también es una opción porque el objetivo es contarlas, ¿no? El objetivo es hacer conteo, ya sea por frotis o por cámara de Neubauer, ¿no? Digo, eso no hay problema porque el resultado final es que las cuentas, ¿no? Ahora vamos a empezar a ver las pruebas diagnósticas pruebas diagnósticas de alteraciones en la hemostasia secundaria. Y la primera que vamos a ver se llama tiempo de protrombina. Estos que vamos a empezar a ver son tiempos de coagulación. Tiempos de coagulación. El primer tiempo de coagulación que vamos a ver es el tiempo de protrombina. Ustedes recordarán que cuando vimos los diferentes colores de tubos, han de haber recordado que existen los tubos azules. ¿Se acuerdan que les mencioné? Los tubos azules tienen citrato de sodio y sirven para medir tiempos de coagulación. Ahorita es el momento de recordarlo y decir que si yo voy a mandar tiempos de coagulación para evaluación de hemostasia secundaria, mi muestra la debo tomar en tubo color azul con citrato de sodio, respetando la línea marcada en el tubo, que es hasta donde se debe colectar de sangre. No más de esa línea, no menos de esa línea. Si sucediera esto, o sea, que se pasaran de sangre o les faltara sangre, la muestra no sirve y la tienen que volver a tomar. La muestra idónea es que venga la cantidad de sangre exacta en la marca donde viene establecida en el tubo que ustedes compraron. Ok, ya que una vez ustedes llega al laboratorio su tubo con citrato en las condiciones que les acabo de mencionar, pues bueno, llegamos a lo que vamos a hacer en el laboratorio es nosotros centrifugarla y obtener el plasma. Acuérdense que es plasma porque utilizamos un anticoagulante. Entonces, cuando ustedes llegan con su tubo de citrato al laboratorio, pues nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, la procedemos a centrifugar aproximadamente en 3.000 a 3.500 revoluciones por 10 minutos.
y voy a separar el plasma, que es lo que yo voy a utilizar para medir mi tiempo de protrombina. Entonces, ¿qué es el tiempo de protrombina? El tiempo de protrombina determina el tiempo en segundos requeridos para la formación del coágulo de fibrina en el plasma tras la adición de tromboplastina tisular y calcio. Plasma ¿de quién? Del paciente obtenido con muestra extrato, adición de tromboplastina tisular y calcio, que son reactivos que se venden de manera comercial. En la imagen que ustedes están viendo en la presentación, que es esta, es el coagulómetro que tienen en la UNAM, bueno, cuando yo estudiaba. Y cuando la última vez que fui, como hace un año, pues todavía lo tenían, ¿no? Entonces digo, es un equipo bastante, algo viejito, no crean que es nuevo, muchos creen que porque es de la UNAM tiene todo nuevo, no, también hay cosas viejillas, como ¿no? Pero pues nos funcionaba muy bien, por eso no lo cambiábamos, ¿no? Entonces es este equipo rojo que ven ustedes ahí, y no sé si alcanzan a ver ustedes acá como, a lo mejor como está en color negro no se alcanza a percibir bien, pero esta plaquita negra tiene 5 hoyos, 1, 2, 3, 4, 5. Les digo, como está en negro no se ve, pero yo como lo conocí, sí sé que existen esos 5 hoyos, ¿no? Estas cositas blancas que observan acá son 2 vialecitos, son 2 frasquitos muy pequeños en donde se lleva a cabo la reacción del tiempo de coagulación. ¿Qué necesito para hacer esta prueba? Bueno, estos frascos que ustedes observan acá es la tromboplastina tisular y es el calcio. Por acá ustedes observan 2 tubitos, que es una muestra del paciente. Ahora, es importante recalcarles que siempre que ustedes manden a medir tiempos de coagulación, se recomienda que manden una muestra de un paciente normal y la muestra de su paciente enfermo. ¿Por qué se recomienda esto? Porque vamos a evaluar la coagulación en 2 pacientes diferentes para compararlos, ¿sale? Entonces, esta medición de tiempos de coagulación que les estoy diciendo, el primer tiempo de coagulación que estamos viendo es tiempo de protrombina. Se recomienda mandar la muestra de su paciente enfermo que tiene problemas en la coagulación y 2, la muestra de un paciente totalmente sano. No importa si es el brócoli, no importa si a lo mejor es no sé qué otro perro hay en la escuela o un perro que ustedes vean aparentemente sano, es decir, que no tenga problemas de hemorragias, ¿no? Por eso aquí observan ustedes 2 vialecitos pequeños, uno amarillito y uno clarito, porque es la del muestra del paciente sano y esta es la muestra del paciente enfermo. Si se dan cuenta, estos son refrigerantes porque debemos manejar muy bien la temperatura al momento de hacer esta reacción. Por acá tenemos este pequeño como lápiz grande negro, el cual es un despachador de balines, ¿no? Cada vez que presionamos este botoncito blanco, por aquí en este orificio sale un balín y esta es una pipeta manual, ¿sí? Calibrada perfectamente para manejar cierto volumen de las muestras, ¿no? ¿Por qué? Porque son técnicas muy exactas. Si te piden 100 microlitros, pues no lo puedes medir con una jeringa, no lo puedes medir con gotas, sino tienes que tener una pipeta calibrada donde midas exactamente 100 microlitros o 200 microlitros, depende de lo que te pida la técnica. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, en estos vialecitos que ustedes que ven acá, cada uno es como un pocillito, ¿no? Agarro un pocillito y le coloco un balín en la parte de adentro, le coloco un balín. Después le voy a agregar la tromboplastina tisular con la pipeta, de acuerdo al volumen de la técnica. Le voy a agregar calcio con la pipeta, bien medido con la pipeta, y le voy a agregar la muestra de mi paciente, el plasma de mi paciente, igual medido con la pipeta. Una vez que tengo esta mezcla, lo voy a insertar en alguno de estos orificios. En el momento que el aparato detecta que ustedes metieron un pocillito, el aparato empieza a inducir un movimiento de girar el balín. O sea, ¿qué hace el equipo? Va a generar que el balín se empiece a mover. Y el tiempo, aquí está esta pantallita numérica, aquí está esta pantallita, empieza a contar el tiempo. ¿Cuándo se para el tiempo?
cuando el balín ya no puede moverse. ¿Qué significa? El coágulo se formó, por el cual el balín ya no puede girar. Y en ese momento te determina el tiempo que tardó esa muestra en coagular. ¿Quedó claro? Sí, médico. Entonces, está muy básico, o sea, es algo como muy fácil de decir, pues le meto esto, le pongo el otro, gira el balín y hasta que se pare es el tiempo. Y sí, porque prácticamente estamos simulando una coagulación fuera del paciente. Ahí me ha tocado ver pacientes que el balín puede pasar, lo máximo que esperamos son, creo que la última vez que esperamos fueron 500 segundos, ¿no? Así de vuelta y vuelta, oye, no manches, o sea, no pasa, no para. Cuando en un paciente normal ese balín casi tarda en pararse 13 a 15 segundos. Es más o menos los tiempos que me ha tocado ver que a los 13 segundos, ¡fum! Ya. Pero ese paciente 500, digo, obvio, ya no va a coagular, o sea, si nos esperamos toda la noche, pues si ya pasaron 500 segundos y no ha coagulado es porque ya tiene un problema. Y vean ahí cómo determinamos esto, porque lo comparamos con nuestro paciente problema, nuestro paciente sano. A lo mejor eso mismo lo repetimos en nuestro paciente sano y a lo mejor el balín de la muestra de mi paciente sano dejó de girar a los 15 segundos y el balín de mi muestra del paciente enfermo tardó 500 segundos. ¿Qué va de 13 a 500? O sea, es evidente que mi paciente tiene problemas al coagular. Es un equipo muy barato, es un equipo que es un poco viejito, pero nos gusta porque es difícil que se equivoque. Entonces, por eso lo seguimos ocupando. Y para terminar, chicos, bueno, el tiempo de protrombina, ¿por qué es un factor de coagulación? ¿Qué pasa cuando el tiempo, es decir, está prolongado? Es decir, tarda mucho en dejar de circular el balincito, pues ya nos está hablando de un problema en la coagulación. Entonces, la prolongación de TP es tiempo de protrombina, indica deficiencia de los factores de coagulación de la vía extrínseca, es decir, el 7, y de la vía común, es decir, el 10, el 5, el 2 y el 1. ¿Qué me dice? Mi paciente tiene problemas en los factores 7, 10, 5, 2 y 1. Por eso no coagula, porque algo le está pasando o no tiene estos factores de coagulación. ¿Quedó claro, chicos? Sí, médico. Y la próxima clase vamos a ver el segundo, que es este, que se llama tiempo de tromboplastina parcial activada y su abreviación es TTTPA. ¿Sale? Entonces te lo vamos a ver la siguiente clase. Prácticamente, si se dan cuenta, bueno, lo vamos a ver de una vez, ya es en un minuto, la verdad. Vean, es igual TTPA y vean, determina el tiempo en segundos requeridos para la formación del coágulo de fibrina después de añadir activador por contacto, fosfolípidos y calcio. Si se dan cuenta, son diferentes reactivos. En el anterior vimos tromboplastina tisular y calcio y en este TTPA es activador por contacto, fosfolípidos y calcio. El mecanismo es el mismo, pero se dan cuenta que utilizamos diferentes reactivos y vean, el tiempo prolongado de TTPA, que es tiempo de tromboplastina parcial activada, indica deficiencia de los factores de la vía intrínseca, es decir, 12, 11, 9 y 8, y de la vía común, es decir, 10, 5, 2 y 1. Entonces, vean que el TP, el tiempo de protrombina, nos evalúa la vía extrínseca y común, y el TTPA, que es tiempo de tromboplastina parcial activada, nos diagnostica enfermedades en la vía intrínseca y en la vía común. Y esos son los dos factores de coagulación suficientes para evaluar problemas de coagulación, principalmente de la hemostasia secundaria. ¿Dudas hasta ahorita, chicos? No, profe. Ok, ahora, como les dejé en la tarea ver las enfermedades, van ustedes a tomarle, de todos modos este cuadro se los voy a subir de tarea, este que está acá, obviamente sin contestar, ¿no? Y entonces ustedes me lo van a rellenar, se los voy a adjuntar ahorita, vacío, entonces ustedes me van a tener que rellenarlo con flechitas hacia arriba si están aumentadas, flechitas hacia abajo si están disminuidas, o una N de normal. De todos modos, les voy a describir las indicaciones en la tarea de Classroom, y esta tarea va a ser para la próxima clase.
sino más seguro para el día lunes, para que tenga yo chance de revisarla y aclarar las dudas en la clase del miércoles. Si no hay más dudas, chicos, déjenme generar mi lista para poder tomar su asistencia. A ver, tenemos 24. Profa, ¿Sí? yo no se pudo conectar porque no tiene luz, no tiene internet. ¿Quién? Jocelyn Franco. Ajá. Ok. Espérenme. Ok, espérenme, no se muevan. Ok. Ahí está. Y Marta. Ok. Bueno, muy bien, chicos. Ya tomé asistencia. Entonces, acuérdense, ahorita les voy a subir este cuadro para entregar el día lunes, como lo programé en Classroom. Y va a ser un cuadro de enfermedades y cómo las diagnosticamos con las pruebas que hemos visto, ¿no? Que fue cuánto plaquetario, tiempo de sangrado, tiempo de protomina y tiempo de tromboplastina parcial activa. Entonces, si no hay más nada, chicos, nos veríamos el día miércoles. ¿Sale? Entonces, ya nada más, los que me faltan de revisar sus casos, ya le dije al Dair, ya de Vinisa ya quedamos cómo vamos a acordar lo de su caso. Y me falta, creo que no sé quién me dijo ahorita que me lo mandó en Classroom. ¿Quién fue? Ana Patricia. Yo. Ana Patricia, ok. Entonces ahorita lo busco aquí en Classroom y te hago las observaciones. ¿Sí queda claro, chicos? Médico, Claro. igual yo se lo mandé por Classroom. Ok. Si lo puede checar, por favor. Ok, espérame, déjame ver quién habló. Ana Carla. Ana Carla. Entonces, Sí. Ana Carla y Ana Patricia, tengo ya pendientes sus revisiones, ¿no? Entonces, de una vez lo voy a hacer para que sepan. Ya les dije a los demás para que ya empiecen a tomar cartas en el asunto y envíenme los avances pertinentes cuando yo lo programe. Yo creo que la próxima semana vamos a programar el primer avance de los que ya tengan para que vayan avanzando y pues para los que no han encontrado, pues todavía tienen hasta el 3 de noviembre como quedamos, ¿no? Entonces todavía hay tiempo, pero con los que ya tienen caso ya aceptado, es importante que ya empiecen a avanzar, no hasta el 3 de noviembre, ¿verdad? Entonces ya van para los que tengan ya el caso asignado, es importante que ya vayan iniciando avances. ¿Sí, chicos? Doctora, ¿Sí? de los que ya nos aceptó el caso, ¿se lo vamos reportando a la jefa de grupo? Sí, que nos los anote la jefa de grupo, por ejemplo, en el caso de Miguel, las notas de qué es el caso, o sea, el diagnóstico final. En el caso de Vinisa, vamos a darle chance para ver si nos envía la información Nico Trujillo, si no, ya tomaremos el doplémetro. Y el de Aldair, necesito las pruebas para que sepamos exactamente cuál es su diagnóstico final. Y el de Sergio, también necesito que ya le notifiques a Ingrid cuál es su diagnóstico final. A reserva de lo que yo también ya confirme con Ana Patricia y con Ana Carla. ¿Sí queda claro? Entonces, Ingrid va a ir anotando ya el registro para que no se repitan las enfermedades y los demás pues no sepan cuáles hay. A lo mejor la próxima clase ya le pedimos a Ingrid que nos diga el registro que tiene. Para los que todavía están buscando, pues ya no ocupen esos temas porque ya están ocupados. ¿Sí, chicos? Sí, doctora. Médicos, yo también le envié unos casos a su correo. A mi correo. Sí. A ver, Alexia. Sí, Daniel Alexia, sí, aquí lo tengo. Sí, por favor. Pero También que Sandra. los Sandra y Angélica también. ¿Sandra? ¿Angélica? Y me lo mandó Ángel Cruz. ¿Es así? Ángel Cruz, soy yo. Ok. Marta Angélica, le envié su correo. Ok, muy bien. Ok, chicos, ya entendí. Bueno, pues si no hay nada, nos vemos el día miércoles, chicos. ¿Sale? Buen fin de semana. Gracias, doctora. Sí, gracias, médico, igualmente. Sale, bye. Nos vemos. Bye. Bye, bye. Bye. Bye, médico.